La idea de hoy es ir trabajando con las actividades de límites, dejarle para que ustedes piensen un ratito. Aplicaciones económicas, sí vamos a hacer el último, que tiene que ver con límites y aplicaciones económicas, y después ya van a trabajar monto. Calculo que el lunes, y ahí serían las aplicaciones económicas de los límites. Nosotros la semana pasada estuvimos trabajando todas las aplicaciones económicas, pero de las funciones nada más. Monto, que es el próximo tema, trabaja las aplicaciones económicas de los límites. Así que la idea es hoy tratar de trabajar desde lo matemático más que nada la cuestión de límites, y bueno, y la semana que viene trabajar con las aplicaciones económicas. De todas maneras, algunas aplicaciones vamos a hacer, o los que ustedes propongan que les haya parecido que no les salieron o tengan alguna duda, lo vamos haciendo. Bueno, vamos a empezar. Alguien está intentando unirse, pero no me parece. Ahí está. Entonces dijimos que la idea de la clase de hoy es trabajar lo máximo que podamos con límites. Me comentó el profe que estuvieron trabajando indeterminaciones de 0 sobre 0, también con infinito. Infinito fue el final de la clase, profe, eran casi las 11. Muy difícil recordar algo, por las dudas. Recordar algo. Bueno, pero vamos a hacer de infinito también. El tema de la indeterminación de 0 sobre 0, que la mayor dificultad es qué caso de factoreo o cómo factorizar cada uno de los polinomios que me aparece en el numerador y en el denominador. Entonces, yo acá les preparé en el Word, ya voy a empezar a compartir. Esperen porque cuando estamos en este momento de la clase sucede eso. Admito, voy viendo, editar un cachito. Ahora, esperen. Profe, es que el profesor arranca más o menos el 45 la clase, entonces como somos re poco creo todavía. Sí, son poquitos. Pero no importa, esperamos. Faltan 3 minutitos. Igual lo que les quería comentar hasta empezar a trabajar es que por acá, en el archivito, que si quieren después les dejo esto solo nada más, son unos videos como muy sencillos, no están hechos por mí, sino que son videos de YouTube, que les explica un poquito con algunos ejemplos: factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y Ruffini. Todo esto en función de poder resolver límites indeterminados. Igual hoy vamos a practicar, los voy a explicar y demás, pero si les queda alguna duda pueden volver a ver la grabación de la clase de hoy o simplemente mirar esos videitos que está como específico cada uno de los casos de factoreo. Así que después se los dejo. ¿Alguien quiere consultarme algo en particular antes de comenzar? Yo, ¿No? profe, siempre tengo algo, un desastre. Bueno, me pasa lo siguiente, cuando tengo que factorear, si tengo un ejemplo, 2x al cuadrado menos 4x, donde tengo que hacer diferencia de cuadrados, se me complica mucho cuando tengo un número antes que la x. Si fuera x cuadrado menos, no sé, 4, bárbaro. Pero cuando me pone 2x al cuadrado menos 4x, ahí ya perdí. Claro, puede pasar, depende, ¿no? Cuál sea tu caso concreto, ¿no? Pero puede pasar que antes de hacer factor común haya que aplicar algún otro caso de factoreo. Por ejemplo, está muy clarito, vamos a poner más grueso. Si vos tenés 3x, están viendo, ¿no? Cuadrado, Sí, se menos ve. Sí, 12. profe. Sí, profe. Gracias. Si ustedes tienen esto, en realidad tendrían que trabajar con una raíz acá, raíz de 3, para hacer una diferencia de cuadrados, porque en principio lo que me conviene hacer en este caso es un factor común. O sea, sacar este 3 como factor común y después aplicar diferencia de cuadrados.
Esperen que estoy admitiendo. Ahí estamos. Entonces, ¿qué está en común? El 3. Yo saco el 3 como factor común. ¿Por qué el 3? Porque 3 por 4 es 12. Entonces yo tengo una manera de expresar este 12 como un producto entre 3 y 4. Entonces el 3 está tanto incluido en este término como en este que está acá. Entonces lo saco de factor común. ¿Qué me queda? X al cuadrado menos y 4, ¿no? Porque habíamos dicho que 4 por 3 era 12. Entonces ya no me quedó ningún número adelante de la X. Entonces ahora sí aplico acá diferencia de cuadrados. ¿Cómo quedaría? X más cuánto. 2. Más 2 y X menos 2. Entonces antes apliqué un factor común y me permitió que acá aplique una diferencia de cuadrados bastante sencilla. Si yo no sacaba este 3 de factor común, la realidad es que ¿qué número elevado al cuadrado me da 12? ¿Qué número entero? Iba a tener que trabajar con raíces y me iba a quedar bastante complicado. Esa es una situación donde puedo tener un número adelante que puedo sacarlo de factor común. Pero puede pasar que el número que tenga adelante sea, por ejemplo, 4x al cuadrado menos 25. Tanto primero que entre 4 y 25 no puedo sacar ningún factor en común. Entonces, me fijo si puedo aplicar directamente la diferencia de cuadrados. Y sí, ¿por qué? Porque 2 elevado al cuadrado es 4, x elevado al cuadrado me quedaría x cuadrado, y 5 al cuadrado es 25. Entonces yo busco la base de este término, o sea, qué cosa elevo al cuadrado, y sería 2 y x. Y acá, ¿qué cosa elevo al cuadrado? Al 5. 5. Entonces, ¿cómo me quedarían los paréntesis? 2x más 5 y 2x menos 5. Entonces son dos casos diferentes en donde yo puedo tener un numerito delante de la x, en donde en algún caso lo saco de factor común y en otros no me molesta porque tranquilamente le puedo hacer la raíz al 4, la raíz al 25 y la raíz a la x cuadrado. Así que esas serían como las dos situaciones. Igual vamos a hacer varios de factoreo ahora con los límites. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende perfecto. Y en el que a mí se me había complicado, detrás del 25, en el último caso, habría una X. Bueno, hay veces que puede pasar, comparto otra, puede pasar que tu factor común, primero que la X puede aparecer, están viendo, ¿no? La pizarra. Sí, se ve. Sí. La X puede aparecer en ambos términos y también puede pasar lo mismo. Puede aparecer y puede ser que aplique la diferencia de cuadrados directamente, o puede aparecer y puedo sacarla de factor común. Por ejemplo, si yo tengo 2x cubo menos 50x, pongo números sencillos para que ustedes lo vean más fácil. Y la X me aparece en los dos términos. Y también me aparecen números en común, que sería en este caso me aparece el 2 en común. Entonces lo que puedo hacer es sacar factor común 2 y sacar factor común x, que también aparece en ambos términos. Si la x me aparece en ambos términos, me conviene siempre extraerla de factor común. Entonces sacaría el 2 y la x. Y me quedaría x cuadrado solamente en el primer término. Y 2 por 25 es 50, así que me queda 25 solito. Porque la x ya la saqué también. Ahora sí, en esto que está acá, aplico la diferencia de cuadrados. 2x por x más 5 por x menos 5. Entonces, en este caso me aparecía la x en los dos términos y me convenía sacarla como factor común. Y luego continuar con la diferencia de cuadrados. Eso puede pasar en un caso. Otro caso puede ser que me aparezca la x en ambos términos y, por ejemplo, acá me aparezca a la cuarta, a la sexta, por ejemplo, vamos a poner x sexta menos
36x². Y acá puedo arrancar de dos maneras distintas. O puedo sacar la x² de factor común, o puedo arrancar haciendo la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque también está el cuadrado acá. Entonces, al buscar la base de este x6 sería x³. Y la base de este término sería 6 y x. x³ menos 6x, x³ más 6x. Ahí armo la diferencia de cuadrados con esto. O la puedo sacar de factor común como x². Puede pasar también que en lugar de x tengas, no los quiero marear, pero puede pasar que tengas otra letra y vos decís a al cuadrado. Acá no puedo hacer factor común porque no tengo la misma letra. Entonces, así como está, busco la base de los dos términos, de este término y de este término. La base de x6 es x³. La raíz cuadrada de x6 es x³. La base de 36 es 6. La base de a al cuadrado es a. Entonces, una vez que yo encuentro acá las raíces de ambos términos, las raíces cuadradas, armo la diferencia de cuadrados. Sería x³ menos 6a. Puedo escribir el negativo primero o el positivo, es lo mismo. Y x³ más 6a. Como que hay que evaluar cada situación. Pero la idea siempre es buscar las bases haciendo la raíz cuadrada de cada uno de los términos. Bien. Ahora sí vamos a compartir el archivo y lo que van necesitando me preguntan. Vamos a comenzar con un repaso de las propiedades. Acá no están escritas simbólicamente, simplemente las narré, están narradas. ¿Quieren que voy a grabar? Por las dudas que no puedo grabar a alguno de ustedes, pues me la pide. Entonces, están narradas las propiedades como para poder resolver el ejercicio 1 y esto se escribe simbólicamente, ¿no? Ustedes lo vieron el otro día con el profesor, que tenían el límite de una constante es una constante, ¿sí? El límite de una suma es la suma de los límites, el límite de la diferencia es la diferencia de los límites, el producto, ¿sí? Todas estas son propiedades que trabajaron el otro día con el profesor. ¿Las recuerdan o las nombramos nuevamente por las dudas? Bien. Bueno, a partir de estas propiedades vamos a resolver juntos la actividad número 1. La idea es decidir si las afirmaciones son verdaderas o falsas y les da estos datos. Les dice que el límite cuando x tiende a c de una función f de x es igual a 4. Y el límite cuando x tiende a c de una función g de x es igual a menos 2. Esto aparece como dato en la consigna. Y luego les da algunas afirmaciones. Ustedes tienen que decidir si esas afirmaciones son verdaderas o son falsas. Entonces, límite cuando x tiende a c de f de x al cuadrado sobre g de x. Algo que, para que tengan en cuenta. El cuadrado aparece al lado de la f, porque lo que está elevado al cuadrado es la función. Si yo lo pongo acá al lado de la x, estaría elevando al cuadrado a la x. Otra opción de escribir eso, esto es para tener en cuenta para varias cosas después. Miren que está. Otra opción de escribir eso sería f de x, estoy escribiendo al lado, ¿no? Pero sería otra posibilidad. Pero lo tengo que poner ahí entre corchetes. Y afuera el cuadrado. Ahí estaría elevando a f de x al cuadrado. Pero en lugar de escribir tanto corchete y demás, vale lo mismo ponerle el cuadrado al lado de la f. Y significa que estoy elevando a la función. Sobre la función g. Eso me tiene que dar menos 8. A ver, observando un poquitito este límite. ¿Qué propiedades les parece que podemos aplicar? ¿Qué me convendría hacer primero con esta potencia? Escribirlo como qué. ¿Qué es una potencia? Es sencillo. Tendremos que multiplicarla, o sea, los Claro. límites.
tenemos que multiplicar f de x por f de x. Entonces, en realidad, todavía acá todavía no, si yo desarrollo esta potencia, todavía no estoy aplicando ninguna propiedad. Pero la propiedad que sí apliqué acá es la del cociente. Fíjense que yo tenía el límite de un cociente y lo que hice fue, si tengo el límite de un cociente, es lo mismo que hacer el cociente de cada uno de los límites. Entonces, ¿qué hago? Distribuyo este límite al numerador y al denominador. Estoy aplicando una de las propiedades. Luego desarrollamos, como dijimos recién, la potencia multiplicando a la función f de x por f de x. Y luego, como tengo el límite de un producto, de una multiplicación, es lo mismo que el producto de los límites. Entonces hago el límite a cada uno de los factores. Estoy aplicando otra propiedad. Y ahora lo único que me queda es reemplazar, porque tanto el límite cuando x tiende a c de f de x, como el límite cuando x tiende a c de g de x, me lo daba la consigna. Entonces hasta acá aplicamos dos propiedades. La primera, el límite de un cociente es lo mismo que el cociente de los límites. ¿Sí? Y la otra, la de la multiplicación. El límite de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de los límites. El producto de los límites para hablar correctamente. ¿Sí? Entonces, ahora simplemente reemplazo. El límite de f de x era 4, así que me queda 4 por 4. Y el límite de g de x era menos 2. 4 por 4, 16, dividido menos 2, menos 8. Tenía que determinar si la afirmación original, que era esta, era verdadera. Y es verdadera porque me da menos 8. ¿Está bien hasta acá? ¿O tienen alguna consulta? Vale, Bien. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con esta. Entonces vamos a observar un minutito. Lo voy a bajar. Tenemos el límite, y fíjense que es muy importante que estén estos corchetes, porque si no yo hago una separación en términos y le estaría haciendo solamente el límite a la primera parte. Este corchete implica que este límite, cuando x tiende a c, está afectando a todo. En principio, el límite de una suma es la suma de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites. Y el límite de una raíz es lo mismo que la raíz del límite, siempre y cuando ese límite me dé positivo, porque las raíces de números negativos no existen. Esa era una de las últimas propiedades, no existen dentro de los números reales. Esa era una de las últimas propiedades que aparecía y tenía su condición, pero no los quiero marear, pero se las voy a mostrar acá. El límite de una raíz es igual a la raíz del límite, pero si el índice de la raíz es par y ese límite, si el índice de la raíz es par, ese límite tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, tiene que ser positivo, porque las raíces pares de los números negativos no tienen solución dentro de los números reales, del conjunto de los números reales. Entonces ahí tenemos todas las propiedades que podemos aplicar. Las vamos aplicando de a poco. Primero, el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces fíjense, límite del primer término más el límite del segundo término. Si yo tendría que describir qué propiedad aplique acá, sería esa. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. Luego, hago lo mismo con el producto. El límite de un producto es el producto de los límites. Entonces sería el límite de g por el límite de la raíz de f. Y por último, el límite de una raíz es lo mismo que la raíz del límite, siempre que ese límite, en este caso que es una raíz cuadrada, sea mayor a 0, mayor o igual a 0. Entonces eso lo tenemos que verificar. Venimos a la consigna que nos decía que el límite cuando x tiende a c de f de x era 4. Como es positivo, entonces no tengo problema. ¿Qué hubiese pasado si me quedaba esa raíz adentro, pero negativa, el límite adentro de la raíz y me quedaba negativo? Entonces no hubiese tenido solución. Es importante verificar que lo que me queda dentro de la raíz es positivo.
Bien, una vez que llegamos acá, simplemente vamos reemplazando ahora. El límite de G me daba menos 2. El límite de F me daba 4. Al que le tengo que aplicar esa raíz cuadrada. Hasta acá vamos bien porque menos 2 por la raíz de 4, que es 2, me da menos 4. ¿Qué pasa con esta parte? Límite cuando x tiende a c de 5x. Esta c, hacia donde tiende la x, la tengo que reemplazar en la x. Eso me da 5c. Quiere decir que la afirmación es falsa, porque el resultado que me proponía era menos 3c. Y el resultado que nos da es menos 4 más 5c. En realidad lo único que hicimos hasta acá fue aplicar un poquitito las propiedades de los límites. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Seguro? ¿Nada? Bien. Vamos a continuar con el B. Se los voy a dejar para que lo piensen un minutito. Ahí ya dice que no necesariamente tienen que ser iguales. Pero a ver qué se les ocurre pensar en este ejercicio. Dice, si f de x es una función tal que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 7, entonces se puede asegurar que f de 3 también es igual a 7. ¿Es La así? X ¿No es estaría así? reemplazando al 3. Claro. ¿Qué significa esto? Que el límite cuando x tiende a 3 de esa función me da 7. Y la imagen en ese mismo valor en 3 también me da 7. ¿Siempre es así? Si no, ¿por qué no? Yo acá había puesto un ejemplo que es un poco complicado, así que quiero que después lo hagamos, después que trabajemos un poco en determinaciones. Pero la idea es que piensen un minutito en esto. A ver, vamos a seguramente con el profe trabajaron el otro día varios gráficos. Voy a hacer un gráfico así muy sencillo. Y como para hacer un ejemplo más fácil. Supónganse que nosotros tenemos, esta es x, este es y. Y voy a dibujar una función dos y 1. Y pónganle que este es el 7. Y mi función en el 3, 7, lo marco así para que vean cuál es el punto. Tengo una función que es así. Horrible me quedó, no quise hacer esa forma, pero no importa. Es esa función, con esa forma, pero para el 3 tiene por resultado 2. Puede pasar. A ver, yo les pregunto, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 3 de la función? ¿Hacia dónde se acerca la función? ¿O el valor de f de x o el valor de y? Cuando la x se acerca a 3. A 7. Perfecto. ¿Límite? Esta sería una de las posibles opciones de dar un contraejemplo a esa afirmación. Contraejemplo porque es un ejemplo que contradice la afirmación. Ahí me dijeron que el límite era 7. ¿Cómo nos damos cuenta? Si venimos por acá, nos vamos acercando a la x3 y la función, el valor de y, se acerca a 7. Y si venimos desde acá, también el valor de y se acerca a 7. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el valor de f de 3? Que sería la función cuando la x vale exactamente 3. 2. 2, sí, está medio ahí porque no le puse el número, pero sería 2. ¿Coinciden? No, no coinciden. O sea, fíjense que esto es un concepto como muy importante porque acá llegamos a la conclusión que lo que pase con la función, con la imagen de la función, es independiente totalmente de lo que pase con el límite en el mismo punto. Es más, una función puede no tener imagen. Yo podría no haber dibujado este puntito. Puede no tener imagen en un punto determinado, pero sí tener límite.
Porque el concepto de límite tiene que ver con hacia dónde me voy acercando. ¿Sí? Indefinidamente me voy acercando hacia el 3. 2,9, 2,99, 2,999. Me acerco pero nunca llego. El valor de i se va acercando al 7, aunque esté vacío. Y si me paro justo en el 3, lo que estoy encontrando o intentando encontrar es la imagen. Ese sí tiene un resultado que estaría acá en este puntito que es 2. Entonces, sí. La línea que dibujó es la función o es el límite. Esa línea es la función. Lo que pasa es que no. Para que sea un punto no tiene que ser que pase por la función. Por eso el punto estaba más abajo, en el relleno. No, hay funciones que yo puedo dibujar. De hecho, te puedo escribir infinitas funciones que tiene un punto colgado acá abajo, o un punto acá arriba, o un punto vacío sin otro punto. La función va recorriendo todo esto es la función, esto que está acá en... No está compartiendo, profe. Sí, igual mejor porque hice una línea roja espantosa. Ahí la... Ahora la van a ver. Vergonzosa. Bueno, esta línea que está acá, esto es la función y esto es la función. Todo esto es la función. Esto también es la función. Pero es un punto suelto, que también pertenece a la función. Puedo escribir infinitas fórmulas que están representadas con toda una línea, un círculo vacío y un punto acá colgadito. Después vamos a hacer alguna. ¿Qué pasa con la función? En el mismo punto, porque ahí sería la línea, el corte de la función. Claro, sí. O sea, donde está vacío yo le puedo poner la imagen en otro lado. Si no hay círculo vacío, no, porque no puede tener dos imágenes. ¿Es correcto? Sí. O sea, yo, por ejemplo, acá en 4 no le podría poner un puntito acá. Ahora, si yo le hago un círculo vacío acá, la imagen de 4 la podría dibujar en cualquier otro lado. Podría ser 5, por ejemplo. Y entonces, el límite, o sea, hacia dónde se acerca la función cuando la x tiende a 4, sería acá este valor, póngale a 8. Pero ¿cuánto vale la función en 4? 5. ¿Por qué? Porque en el límite a mí no me interesa lo que pasa exactamente en el punto, sino lo que pasa cuando me estoy acercando a ese valor. Y el resultado que escribo acá es hacia dónde se acerca la y. X tiende a 3 y la función, si x tiende a 3, la función tiende a 7. Ahora, si la x vale justo 3, la función me da exactamente 2. Entonces, habiendo llegado a esa conclusión que lo que pase con la función es independiente de lo que pase con el límite, yo les había puesto otro ejemplo, que es un poquito más complejo, pero después se los voy a dejar para que lo analicen. No necesariamente tienen que ser iguales. Lo que sucede con la función es independiente de lo que sucede con el límite en el mismo punto. Y pueden poner infinitos ejemplos en donde eso se verifica. Yo les anoté que después vamos a volver, después que trabajemos indeterminaciones. Esta función, por ejemplo, es una función que si la representamos va a quedar parecido a lo que hice recién. Toda una serie de puntos, todos uniditos, un círculo vacío y un punto como que se cayó de la función. Entonces, esta función que se indetermina 0 sobre 0 no tiene solución directamente en el 3, pero sí tiene límite, tiende a 7. Entonces, en un ratito volvemos para ver cómo salvar esta indeterminación aplicando la regla de Ruffini, porque no habían llegado a la clase pasada a trabajar con Ruffini. Así que después de trabajar Ruffini volvemos a este ejercicio. Pero la idea es que les quede claro eso. Fíjense la afirmación del C, acá no anoté nada yo. Si esta E al revés significa no existe, porque está tachada. Si no estuviese tachada significa existe. La E al revés existe, no existe si la tachamos. F de 5. Si no existe f de 5, entonces no existe el límite cuando x tiende a 5 de la función. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Qué les parece?
Puede ser falsa porque la imagen no tiene que ver con el límite. Sí. Claro, Como No es igual a como el la... ejemplo anterior. Claro, no es exacto. igual al anterior, pero invertido. Claro, les está diciendo, en lugar de decir que son iguales, como en el ejemplo anterior, les está diciendo, se los está negando. Si no existe f de 5, entonces no existe la función, perdón, el límite cuando x tiende a 5. Puede no existir f de 5, o sea, puede tener un círculo vacío y no tener imagen en ningún lado, como decíamos recién, pero sí tener un límite porque se va acercando a un determinado valor. De hecho, este ejemplo que yo les había anotado acá, no existía f de 3, no tiene solución porque no se puede dividir por 0, entonces no tiene solución f de 3, pero sí cuando salvamos la indeterminación encontramos el valor del límite. Entonces fíjense que el límite tenía una solución y en cambio la función no existía. Puede pasar al revés también. Puede no existir el límite y existir la función. Entonces, la independencia entre estas dos cosas es algo como muy importante. No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, esto también sería falso. ¿Por qué? Porque puede no existir la función, pero sí existir el límite en ese punto. Después lo podemos justificar con algún ejemplo también. Dice, sí, el límite cuando x tiende a... Profe, perdón. Sí. En caso de que nos toque ponerle una pregunta así en el parcial, tipo, ¿qué nos va a tocar? ¿A poner verdadero o falso o no, No, perdón, porque... a defenderlo con propiedades o hacer los ejercicios para comprobar en realidad que está mal o que está bien? Esto con propiedades, o sea, no lo vas a poder demostrar, esto que está acá, estas cositas que están acá, estas afirmaciones. En el otro te decía específicamente que resuelvas aplicando propiedades, te lo pedía. Acá con propiedades no, lo que sí podés hacer es un ejemplo para demostrar que no es correcta la afirmación, como hicimos nosotros acá. Ah, por eso, pero O nosotros la función ahí la armamos en el la pueden momento. ahí inventar ustedes para Ah, justificar. Una consigna de un parcial puede decir, por ejemplo, indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Y ahí te dan las opciones. Y vos tenés que marcar la que es verdadera, por ejemplo. Entonces puede estar una cosa así y vos tenés que marcar si es verdadera o falsa, de acuerdo a lo que te pide la consigna, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, y este dice, si el límite cuando x tiende a de f sobre g es igual a 3/5, entonces se puede asegurar que el límite cuando x tiende a de g es distinto de 0. A ver, pensemos un poquito. ¿Puede ser que esto me dé 3/5 y que abajo cuando yo reemplazaba por a me dé 0? ¿Y el límite me dé 3/5? ¿Es posible eso? A ver, pensemos. La idea, supónganse que yo reemplazo por a y me da 0 sobre 0. ¿Significa que no tiene solución? No, No, porque en es como este en el caso caso sí. anterior. Pero habría que ver Claro. si se tiene que factorizar o no. En este caso Claro. tendré algo para salvarlo. Exactamente. Que un límite en un principio me dé 0 sobre 0 significa que está indeterminado. Yo a mis alumnos de secundaria les digo que esté indeterminado significa que no lo terminamos todavía, pero que podemos hacer algunas cosas para resolverlo. No es que no tiene solución el límite, sino que hasta el momento no podemos determinar cuál es su solución. Entonces puede ser que lo de abajo solito, G, puede ser que me dé 0. Si me da 0 lo de abajo y 0 también lo de arriba, que eso no se los dice en ningún lugar, y el 0 sobre 0 se indetermina y ustedes salvan haciendo factoreo, los casos de factoreo que necesiten, salvan esa indeterminación y la resuelven, les puede llegar a dar 3/5. Entonces, esta afirmación también sería falsa. ¿Se puede asegurar que el límite cuando es distinto de 0? No, no lo podemos asegurar porque puede llegar a ser 0, siendo 0 sobre 0, salvar esa indeterminación, resolverlo y que me dé 3/5. Ahora, cuando trabajemos indeterminaciones, quizás les va a quedar un poquito más claro. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, pues. ¿O muy mareados? ¿Bien?
Bien, profe. Yo le fui anotando más o menos en orden algunas de las actividades que me parecía que estaba buena que las vayamos haciendo, y a medida que las vamos haciendo vamos tratando de recordar lo que trabajaron el lunes. Si hay algo que yo digo que quizás no lo hayan trabajado o no lo recuerdan, me avisan. Para que exista un límite, ¿qué tenía que suceder con sus límites laterales, por izquierda y por derecha? Dar lo ¿Cómo mismo, el tenían mismo que ser? número. Tenían que dar lo mismo. Entonces la existencia del límite dependía de sus límites laterales. Por izquierda y por derecha tenían que llegar al mismo lugar. Si llegaban a lugares diferentes, entonces quería decir que el límite no existe, no lo podemos determinar. Entonces, acá lo que me pide justamente es que analice la existencia de los límites en el punto que indica en cada uno de los ejercicios. En el A les da una función en tramos y les dice que analicen el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Justamente en el 1 es donde los tramos, esperen que admití a alguien y me desconcentré. En el 1 es donde los tramos pareciera que se separan, no lo sabemos, tenemos que evaluarlo para ver qué pasa. Pero justamente esta parte es para x menor a 1, esta para x igual a 1, y esta para x mayor a 1. A mí me gusta siempre leer la x primero porque si no me mareo. X mayor a 1. Entonces, si tengo que analizar el límite cuando x tiende a 1, tendría que proponer analizarlo por izquierda, analizarlo por derecha y evaluar si esos dos numeritos coinciden. A ver, vamos a hacerlo. Yo tengo escrito y así lo piensan ustedes un poquito. Ya vieron cuánto daba, pero vamos a ver de dónde sale. Tengo que analizar el límite por izquierda. ¿En qué parte o en qué tramo de la función me voy a localizar? ¿En el primer tramo, segundo o tercero? El primero. En el primero, perfecto, porque estamos hablando de x menores que 1. Entonces, cuando estoy hablando de x menores que 1, 1 por izquierda, y acá yo les anoté en dónde teníamos que evaluarlo. En 2x. ¿Por qué? Porque son menores que 1. ¿Cuánto me daría? 2 por 1 es 2. Bien. Pregunta, ¿qué pasa con la x por derecha? Voy a tener que mirar el tramo de las x mayores que 1. Entonces sería el último tramo. X mayor que 1. Entonces lo reemplazo acá. 1. 3 por 1, 3. 5 menos 3, 2. Como me da lo mismo por izquierda y por derecha, entonces yo puedo afirmar que el límite cuando x tiende a 1 existe y es igual a 2. ¿Por qué? Porque sus límites laterales son iguales. Pregunta, ¿cuánto vale, teniendo en cuenta lo que estuvimos trabajando recién? Si yo les pongo esto, f de 1, no el límite, la función. 4. Perfecto, 4. Es esto, porque si x es igual a 1 es 4. Entonces este es un ejemplo claro de cómo el límite y la función son independientes. La función, la imagen, en el 1 es 4. Pero el límite cuando la x tiende a 1 es 2. Entonces, verifico algo que también habíamos estado trabajando en el punto 1. Bien, seguimos. Este es muy parecido. Acá también me dan lo mismo. Por izquierda tendría que estar trabajando con el primer tramo. Por derecha tendría que estar trabajando con el segundo tramo. Simplemente reemplazo el 1 y también me da lo mismo, tanto por izquierda como por derecha. Como me da 3, entonces existe. 3 en ambos. Entonces existe y ese límite es 3. Pregunta, ya que estamos analizando un poquito qué pasa con la función, ¿cuánto vale f de 1? A ver, ¿Puede ser ¿cuánto que no valdría? exista? Exactamente, no existe. No existe. Porque fíjense que este tramo está para las x menores que 1.
para las x mayores que 1. La x igual a 1. ¿Tiene solución en algún lado acá en esta fórmula? No. No. Entonces, esto no existe. No tiene solución. Entonces, fíjense que no existe la función, pero sí existe el límite. Entonces, acá también estaríamos verificando esa afirmación que habíamos puesto, esta. No existe la función, pero sí existe el límite. No depende una cosa de la otra. Bien. Vamos con el C, no la muevo más, prometo. Ahí está. ¿Qué pasa con el C? X menor que 0. Sería donde tengo que evaluar el límite por izquierda, con los menores. Reemplazo en 0, 0 al cuadrado, 0. Límite cuando x tiende a 0 por derecha. Tendría que tomar la parte que dice mayores, que es la que viene desde la derecha. Profe, ahí no nos Sí. podremos dar cuenta porque el límite no tiene que tocar. Y ahí dice mayor o igual que 0. No, no importa, ¿eh? No, esto no importa. Sí tendríamos que determinar. Si tendríamos que determinar acá f, exactamente f de 0. O sea, es independiente en realidad el límite de la función. Puede existir, puede no existir, pueden coincidir. Cualquier cosa, no lo quería marcar. Entonces, ¿cuánto valdría f de 0? De acuerdo a lo que vos me dijiste ahí, que estaba muy bien, que era la x mayor o igual que 0. ¿Cuánto valdría justo f de 0? 0. Tendrías que reemplazar acá. ¿Cuánto sería? No, perdón, 2. 2, perfecto. Ahí. Entonces, fíjense, por izquierda me da 0. Por derecha también se va acercando, no importa si el puntito está relleno, no importa, se acerca igual al 2. ¿Cuál es la diferencia? En esta parte, cuando ustedes grafican, el puntito está rellenito porque tiene la imagen en el mismo valor, y del lado izquierdo iría como un círculo vacío. Tendríamos como que graficarla para que ustedes lo puedan ver mejor. Si quieren, después graficamos alguno. ¿Qué pasa con el límite? Medio diferente el lateral, entonces no existe. Y la función sí existe, y coincide con uno de los límites laterales. Pero fíjense que no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Se entiende? ¿Alguna duda que quieran consultar? ¿Nada? No, por ahora nada. Vamos bien. Bueno, acá esto es lo que les comentaba. No sé si alguno quizás no estaba, que les voy a dejar acá. No sé si todo el archivo, lo que ustedes me pidan, pero algunos videitos de los casos de factoreo, para que si quieren mirar, después lo puedan mirar. Y vamos a empezar a trabajar con las indeterminaciones. Los límites los podemos evaluar a partir de su gráfica o de manera algebraica, o sea, reemplazando, viendo qué pasa cuando reemplazo. Y viendo si obtengo la solución en primera instancia o necesito realizar algunos procedimientos algebraicos para poder llegar a la solución. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo la x hacia donde tiende en la x y hago la cuenta y me da un resultado, eso es genial, es el resultado del límite, no me complico. Si yo tengo una fórmula en tramos y tengo que analizar qué pasa desde la izquierda y desde la derecha para ver si existe el límite o no. Pero si la fórmula está así, con reemplazar, puedo llegar a obtener la solución directamente del límite. Ahora, en algunos casos, como en este, por ejemplo, cuando nosotros reemplazamos por 2 en la x, nos da 0 y nos da 0. Tiende a 0 y tiende a 0. Esa es una gran diferencia. La x no es que vale justo 2, tiende a 2. Nosotros la reemplazamos por 2, pero no es que vale justo 2. Y esto tiende a 0. No es que vale justo a 0, se va acercando. Pero al acercarse a 0 y al acercarse a 0 no me permite determinar la solución. Supuestamente la consigna les dice que debería dar menos 2 séptimos.
Este es un ejemplo que pueden verificar una de las afirmaciones que les daba antes. Fíjense que si yo reemplazo abajo acá me da 0. Pero sin embargo, después de hacer un montón de procesos que vamos a hacer, vamos a llegar a una solución, que es menos 2 séptimos. Entonces, aunque me dio 0 abajo, como me dio 0 arriba también, se indeterminó y ahí, al salvar la indeterminación, o sea, al calcular el límite, puedo llegar a una solución numérica. Bien, ¿qué hacemos para resolverlo? Profe, ¿solamente Sí. se determina cuando es 0 sobre 0? Hay distintos tipos de indeterminaciones. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 al infinito. Hasta ahí llega nuestra... Hay algunas más, pero hasta ahí vamos a trabajar. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 al infinito. 0 sobre 0 se trabaja con los casos de factoreo para salvar la indeterminación. Infinito sobre infinito, no sé cómo lo habrán trabajado con el profe, pero se divide todo por la x de mayor exponente. Y la indeterminación de 1 al infinito, Ese todavía no lo vimos. no lo vieron todavía, No, se trabaja con el número e. Así que el número e es el que nos va a venir a ayudar a resolver esos límites, ese tipo de indeterminación. Así que nosotros vamos a trabajar 3 tipos de indeterminaciones. Esta 0 sobre 0 tenemos que factorizar para ver si podemos simplificar algo que está en el numerador con el denominador y así salvar la indeterminación. Bien, nosotros observamos el numerador y el denominador y vemos si podemos aplicar alguno de los casos de factoreo. Primero, a ver, factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto. ¿Les parece que acá arriba podemos hacer alguno de esos casos que trabajaron con el profesor la clase pasada? No. Diferencia de cuadrados hay 4 términos, ya lo descarté. Trinomio cuadrado perfecto hay 4 términos, ya lo descarté. Factor común, no hay nada en común entre todos los términos. Podría trabajar con un factor común por grupos o con Ruffini. Yo opté por explicarles Ruffini porque Ruffini les sirve para cualquier polinomio. Quiere decir que si ustedes no se dan cuenta cómo factorizar, no saben qué caso aplicar la regla de Ruffini para la división y factorizar con ese método sería siempre adecuado. O sea, no me sale, no sé cómo hacerlo, no sé cómo seguir, puedo hacerlo por Ruffini. ¿Qué sucede? Si tengo una diferencia de cuadrados, que es algo como muy sencillo, la verdad que no tiene sentido hacer Ruffini, que es un proceso más largo. Hago la diferencia de cuadrados. Pero si no me doy cuenta, directamente puedo aplicar Ruffini. En este caso, vamos a aplicar la regla de Ruffini. ¿Cuál era la regla de Ruffini? ¿Para qué servía? Para dividir. ¿Por quién vamos a dividir? ¿Cómo elegimos por quién dividir? Acá viene a ponerse en juego un teorema del resto, de Gauss, todo un montón de cuestiones que no los quiero ahora aburrir, pero ustedes sepan que si 2 es raíz de este polinomio, o sea, si yo reemplazo por 2 acá y eso me da 0, quiere decir que yo voy a poder dividir ese polinomio por x menos 2, porque es una de las raíces. Hemos trabajado ahí también raíces en otros momentos, cuando hacíamos, por ejemplo, las funciones cuadráticas con su resolvente. Bien, entonces, ¿cómo sé por quién dividir? Y siempre me fijo hacia dónde tiende el límite y como eso me da 0, entonces ya sé que voy a dividir por x menos este valor. X menos la raíz. Y ahora hago la división por Ruffini. ¿Cómo hacía Ruffini? Esto se corrió. En principio tenía que tener el polinomio completo y ordenado. Entonces acá yo voy a colocar el coeficiente del término principal, el que tiene el grado. El coeficiente principal se llama el 1. Luego por orden, el menos 2, el menos 6 y el 12. Y acá voy a colocar el 2, que sería la raíz. 2 menos 2 es 0. Voy a colocar el 2.
siempre es el opuesto, seguramente ustedes se los habrán explicado también así, es el opuesto de este. Si dice x menos 2, coloco 2. Si dice x más 2, coloco menos 2. El primer numerito, ¿se acuerdan que lo bajábamos? 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. 2 por 0, 0. Menos 6 más 0, menos 6. 2 por menos 6, menos 12. 12 menos 12 es 0. Se supone que si está todo bien lo que hice, el resto tiene que ser 0. Porque nosotros partimos de que ya ese 2 era raíz del polinomio, entonces la división me tiene que dar 0. Si me dio 0, armo la solución. ¿Cómo la armo? Siempre el grado de la solución es un grado menor que del dividendo. ¿Por qué? Porque el divisor, cuando hago Ruffini, siempre acá tiene exponente 1. Está a la 1. Y estoy dividiendo. Entonces x cubo dividido x a la 1, ¿qué hacemos con los exponentes? Se restan. Se restan, entonces siempre me queda un grado inferior. Arrancamos con el primero, una x cuadrado más 0x, porque voy bajando en el grado, ¿no? Al cuadrado, a la 1, término independiente. Una x cuadrado, 0x menos 6. Como son 0x, directamente no la anoté. ¿Qué quiere decir? Que x cuadrado menos 6 es la solución de esta división. ¿Cuál era mi objetivo? Mi objetivo era factorizar, expresar como multiplicación el polinomio que tenía. ¿Qué voy a hacer entonces? Este que está dividiendo, ¿cómo lo podría pasar? Multiplicando. Entonces, x cubo menos 2x cuadrado menos 6x más 12 es igual a x menos 2 por x cuadrado menos 6. Toda esta expresión es mi polinomio del numerador factorizado. ¿Alguna duda hasta acá? Me siento hablando sola. A ver. No, bien, profe. Bien. Sube un cachito a la página, profe, por favor. ¿Cómo no? Espera, ¿para ahí? Ahí está bien. Sí, quería ver qué era lo que había dividido porque me falta una parte. Pero está bien, gracias. No, de nada. Bueno, ahora vamos al denominador. Pasamos al denominador. El denominador era x cuadrado más 3x menos 10. Si bien es un trinomio, tiene 3 términos, no cumple con la característica de que sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Es un trinomio nada más. No es cuadrado perfecto porque el último término no puedo basarle la raíz cuadrada, es negativo, el del medio no es el doble, así que ninguna de las características es del trinomio cuadrado perfecto. Entonces también lo voy a hacer por Ruffini. Bien, acá, coeficiente principal, 1. El que le sigue, el coeficiente siguiente es 3. Y el último, menos 10, el término independiente. Recuerden que tiene que estar no solo ordenado, sino completo. Si algún término no está, lo completaba con 0. Supónganse que no estaba el 3x. Lo completa con 0x. Lo mismo, bajo el 1, 2 por 1, 2, 3 más 2, 5, 2 por 5, 10, menos 10 más 10, 0. Entonces me dio 0. Coloco el resultado. ¿Cómo coloco el resultado de esta división? El primero, arranco siempre con un grado menor. Entonces estaba x al cuadrado, sería x. Una x más 5. El último siempre es el término independiente. Y de vuelta paso multiplicando y obtengo la factorización del polinomio. Quiere decir que vamos ahora a reemplazar con el límite. Límite cuando x tiende a 2. Este era mi numerador. Lo reemplazo por la expresión factorizada. Este era mi denominador, lo reemplazo por la expresión factorizada y simplifico. Ahora mi nuevo límite para resolver es este. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 6 sobre x más 5. Reemplazo por 2. Hago la cuenta y obtengo la solución. Entonces, esto vuelve a verificar que lo que pasa con el límite es independiente de lo que sucede con la función en ese punto, porque fíjense que el límite me dio menos 2 séptimos. Sin embargo, cuando nosotros reemplazamos por 2 en la función, no obtendríamos una solución. Nos daría sin solución, porque no se puede dividir por 0.
Entonces, en este caso, es más, el 2 no pertenecería al dominio de la función directamente. Entonces, en 2 la función no existe, pero el límite sí existe, se acerca a menos 2 séptimos. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Dos consultas. Dale, sí. Primero, el denominador no se podía resolver con una resolvente. También. Sí, sí, sí. Yo porque los quería hacer No, practicar no, un poco perfecto. Ruffini. Era consulta nomás. Sí, sí, Y la otra sí, consulta sí. es, en este caso, el x menos 2, ¿de dónde lo obtuvimos? Ahí me perdí. Mira, Dividíamos el polinomio por x menos 2. claro. Eso que preguntó, bueno, en principio vamos con eso. Si tienen una cuadrática y no es un trinomio cuadrado perfecto, sí lo pueden hacer con la fórmula resolvente, buscando las dos raíces y luego expresando x menos x1, ¿sí? No hay problema, eso lo pueden hacer como ustedes prefieran. Yo quería que practiquen un poquito Ruffini. Vamos a hacer, supongamos, estoy escribiendo cualquier cosa, ¿no? De x tiende a 3. Y vamos a poner x menos 1. Vamos a poner ahí, x menos 3. Muy fácil lo estoy haciendo porque si no tengo que estar probando. Y supónganse x cuadrado menos 6x más 9. Yo reemplazo por 3 acá. 3 al cuadrado, 9. Menos 6 por 3, 18. Más 9, esto me daría 0. ¿Cómo? Esto me dio 0, que tiende a 0. Entonces yo puedo asegurar que este polinomio, más allá que lo puedo hacer con resolvente también, ¿no? Pero no importa. Puedo asegurar que este polinomio es divisible. Lo puedo dividir por x menos ese valor. ¿De dónde saqué este número? De acá. Porque si yo reemplacé por 3 y me dio 0, quiere decir que el 3 es una raíz de ese polinomio. Como es una raíz, es como si hubiese hecho la resolvente y me daba 3. ¿Cómo lo escribías? Es x menos 3, porque es una raíz. Bueno, es lo mismo. Acá siempre es divisible por x menos este valor. Entonces podemos afirmar de manera general. Supónganse que en lugar de ser el 3, lo ponemos en forma general y ponemos tiende a. Y supónganse, esta es la función f de x y esta es una función g de x, cualquiera. Y f de a, o sea, si reemplazo por a acá, me da 0. Y si reemplazo por a acá, también me da 0. Quiere decir que ambos polinomios, tanto f como g, son divisibles. Que sean divisibles significa que los divido y el resto me da 0. Divisibles por x menos ese valor a. Entonces, si esa a es positiva, me va a quedar, supónganse que la a vale 2. ¿Por cuánto lo voy a dividir? Por x menos 2. Si la a vale menos 4, lo voy a dividir por x menos menos 4, o sea, por x más 4. Siempre tengo que cambiarle el signo al numerito que está acá. Perfecto. ¿Entiendes? Sí, sí. En el momento no la quise interrumpir. Le iba a preguntar, ¿lo puedo tomar como una ley? Por Sí. el número al que tiende la x, lo utilizo. Sí, en realidad eso es así porque en realidad vos al reemplazar te da 0. Esa es la ley, digamos. Pero como si tenés que factorizar es porque se indetermina y si se indetermina es porque te dio 0, entonces ya está supuesto que se puede hacer. Lo único que les voy a pedir siempre es que a veces uno se embala cuando ve un límite y empieza factorizando. Verifiquen que da 0 sobre 0, porque a veces no se indetermina el límite. Y entonces quieren hacer Ruffini, y al hacer Ruffini no les da 0 el resto. Y no les da 0 el resto, ¿por qué? Porque en realidad no estaba indeterminado el límite. Eso verifiquen siempre, reemplacen por las dudas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Consultar algo?
No, profe, por ahora no. Vamos bien, bueno. Bueno, continuamos con el siguiente. Habíamos hecho el A. Bien, vamos a ver qué pasa con el B. En principio vamos a reemplazar por 0. 0 al cuadrado más 0 a la cuarta me daría 0. 0 a la sexta menos 0 al cuadrado me daría 0. Quiere decir que se indetermina 0 sobre 0. ¿Cómo se les ocurre que podemos salvar la indeterminación del numerador de este? Perdón, pregunté mal. ¿Cómo se les ocurre que podemos salvar la indeterminación? ¿Y cómo se les ocurre que podemos factorizar el numerador? Ahí está bien hecha la pregunta. ¿Tendría que ser diferencia de cuadrados, profe? Diferencia de cuadrados, a ver, Del denominador. en el numerador, el de arriba. Claro, pero si yo No hago tiene- diferencia de cuadrado del denominador, ¿no puedo terminar salvando el numerador? No, probemos. No sé por qué toqué insertar. Vos querés hacer diferencia de cuadrados del denominador. En el numerador no puedo porque no hay resta. Y para hacer Claro. diferencia de cuadrados tiene que haber una diferencia que es una resta. En el denominador tengo x sexta menos x cuadrado. ¿Puedo hacer una diferencia de cuadrados? Sí, puedo. Bueno, ¿cómo la haría? Tenemos acá como base de x sexta x al cubo. Y acá x. Me quedaría x al cubo menos x por x al cubo más x. ¿Sí? Claro, no salvo nada. No, Coincide, no coincide con lo de arriba. Como que sí, si continúo desde ahí, por ahí llego a algún lado, pero veo que estoy como complicando el camino. Entonces, era una opción ver si yo factorizaba el denominador con la diferencia de cuadrados, que de hecho hay una diferencia de cuadrados, sí podía simplificar algo, porque en realidad mi objetivo final es simplificar. Si miramos el de arriba nada más. Saca factor común, un cuadrado, ¿puede ser? Perfecto. X cuadrado. Saco factor común x cuadrado. En el primer término, si yo saco x cuadrado, no me queda ninguna x. Entonces, 1. Acá esto es lo mismo que 1x cuadrado, una x cuadrada. Entonces me queda 1. Y en el segundo término, que tenía x cuarta, me quedaría x al cuadrado. En el denominador, casualmente también puedo sacar como factor común a la x al cuadrado. Cuando ustedes ven que tanto en el numerador como en el denominador, en todos los términos tienen x, y lo más fácil es sacarla de factor común. X cuadrado, en el primer término me quedaría x cuarta, y en el segundo término saqué x cuadrado, entonces me queda un 1. Cancelo x cuadrado con x cuadrado, la simplifico y me fijo si ya se salvó la indeterminación. A veces lo que sucede es que yo vuelvo a reemplazar y me vuelve a quedar 0 sobre 0 y ahí tengo que seguir viendo cómo factorizar. De hecho, acá el denominador se puede hacer la diferencia de cuadrados que habíamos hablado antes. Acá me sigue quedando una diferencia de cuadrados. Pero vamos a ver si es necesario. Reemplazo por 0 y me da 1. Y acá reemplazo por 0 y me da menos 1. Entonces 1 sobre menos 1, menos 1. Entonces fíjense que con un simple factor común en cada uno, en el numerador y en el denominador, pude salvar la indeterminación. Bien. Les doy 10 minutitos, 5 minutitos, para que intenten hacer el C. X, límite cuando X tiende a 3. Y ahora lo corregimos. Profe, disculpe, me lo explica de nuevo a ese que hicieron, que no lo entendí. Factor común, ¿por qué le quedó así? Sí, dale, espera que
vamos a hacer así, x cuadrado más x cuarta sobre x sexta menos x cuadrado. Y espera que te lo explico. Vayan intentando, los que ya entendieron ese, si quieren pueden ir intentando hacer el otro, así no se aburren. Yo no llegué a terminar de copiar. Claro, profe, No sé llegaste a copiar, qué- igual ahora lo vuelvo a poner, le explico a la compañera y... O sea que aburridos no estaban. A ver si está compartiendo. Sí, está compartiendo. Ahí está con el lapicito. Bien. Yo quiero factorizar x cuadrado más x cuarta. Entonces yo me fijo que el x cuadrado está acá en el primer término y el x cuadrado también estaría incluido acá en el x cuarta. Porque en realidad x cuarta es lo mismo que x cuadrado por x cuadrado. Entonces, no lo tienen que desarrollar, pero yo se los voy a desarrollar para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. Estamos sacando algún factor que está en común entre los dos términos. Esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿a quién voy a sacar como factor común? ¿Quién coincide? El x cuadrado. Lo saco como factor común y me fijo qué me queda en cada término. Como en el primer término tenía x cuadrado, una x cuadrado, y saqué el x cuadrado, me queda un 1. Y como en el segundo término tenía x cuarta y saqué x cuadrado, me queda x cuadrado. Explicado así como más matemáticamente correcto, lo que estamos haciendo es sacar el factor común x cuadrado y a cada uno de los términos lo estamos dividiendo por ese factor que estamos extrayendo. X cuadrado dividido x cuadrado me queda 1 y x cuarta dividido x cuadrado me queda x cuadrado. El otro decía x sexta, a ver si este sale un poco mejor, menos x cuadrado. ¿Qué tendríamos en común? También, que está incluido en ambos. X cuadrado. X cuadrado. En este término, si yo hago x sexta dividido x cuadrado, ¿cuántas x me quedarían? Las podemos contar también, ¿no? ¿Cuántas me quedan? Tenía 6, saqué 2. 4. 4, x cuarta. Y acá tenía 2, multiplicándose, ¿no? Como potencia. Y saqué las 2. Así que, ¿qué pongo acá? 1. Un 1. Y ahí están los dos factores comunes. No sé quién me había preguntado porque no lo Sí, estoy yo, viendo. profe. Gracias. ¿Se entiende? Sí, sí, No, de sí, nada. ahí lo entendí. Gracias. Bueno, ahora dejo de compartir esto y les vuelvo a poner lo otro, si lo pueden terminar de copiar. No sé qué partecita le faltaba copiar. Esta imagen está bien, subo o bajo. No, el ejercicio, El profe. ejercicio que dio de tarea. Ejercicio. Ahí está. El C.
Bueno, ¿cómo fue? ¿Pudieron hacerlo o pensarlo por lo menos cómo se puede resolver? Sí, profe. Bien, en el numerador, ¿qué aplicaron? Una diferencia de cuadrado. Muy bien. Y en el denominador tienen como dos formas de hacerlo. Yo lo hice con Ruffini. Bien, lo podemos hacer con Ruffini o lo podemos hacer con la resolvente, de las dos maneras. Vamos a hacerlo, a ver si les dio bien. Ya. Bien, no me dejaba compartir, creo que ya está. Entonces decía límite cuando x tiende a 3 y tenían x cuadrado menos 9 sobre x cuadrado menos x menos 6. Entonces, acá en un cálculo auxiliar vamos a hacer las dos factorizaciones. X cuadrado menos 9 es muy fácil. ¿Qué les quedaría? X menos 3. Menos 3 y más 3. Claro, x más 3 y x menos 3. Muy bien. Diferencia de cuadrados. En el denominador pueden hacer la resolvente o la regla de Ruffini. Vamos a hacer Ruffini para practicar. ¿Por qué? Porque la resolvente solo sirve para cuadráticas. En cambio, Ruffini sirve para todas. Entonces vamos a hacer x cuadrado menos x menos 6. Esto lo tenemos que dividir por ¿quién? X menos 3. Perfecto, x menos 3. Y esa solución la vamos a anotar acá. Vamos a hacer Ruffini. Vamos a colocar los coeficientes, que ya está ordenadito así que sería 1, menos 1 y menos 6. Y acá recuerden que siempre va con el signo cambiado. Este numerito coincide siempre con este, que es la raíz. El primer número baja, 3 por 1, 3. Menos 1 más 3, 2. 3 por 2, 6. Resto 0. Esto es a lo que tengo que llegar, resto 0. Como estaba al cuadrado, el resultado va a estar a la 1. Entonces sería 1x positivo más 2. Lo voy a escribir acá, así no lo escribo dos veces, que es un lío escribir con el mouse. Límite cuando x tiende a 3. En el numerador vamos a anotar la diferencia de cuadrados que nos había quedado. X menos 3 y x más 3. Y en el denominador, recuerden que este x menos 3 lo pasaba multiplicando para poder expresar este polinomio. Y nos quedaba x más 2 por x menos 3. ¿A quién puedo simplificar? El X menos 3. Al x menos 3. Entonces ahora simplemente reemplazo el 3 acá y acá. 6 quintos. Me queda 6 quintos la solución. Perdón chicos, la prolijidad es muy difícil escribir así. Así que bueno, ahí estaría la solución del límite. Lo dejo un minutito por si alguien está copiando. Profe, Sí, una pregunta. En la parte de arriba, cuando es así negativo, siempre se va a hacer diferencia de cuadrados. mira, en realidad para que sea diferencia de cuadrados tienen que pasar un par de cosas. En principio, como vos decís, haber una diferencia, una resta. Acá. Después tener dos términos, ¿no? Y estar elevados al cuadrado, o sea, poder encontrar la raíz cuadrada de cada uno de los términos fácilmente. Si yo acá tengo x cuadrado menos 7 y
podría hacer una diferencia de cuadrados haciéndole una raíz de 7, pero no voy a poder simplificar nunca con lo de abajo. Entonces siempre fíjate que sea como sencillo de encontrarle la raíz cuadrada. Esa es la condición, por eso es diferencia de cuadrados. De nada. Bueno. ¿Puedo sacarlo ya? Sí. Me hacían una pregunta por el chat, pero recuerden que el Meet no nos deja ver. A ver, profe. Dice, cuando se hace la resolvente, también se invierten los signos de abajo. O sea, x igual 2 debería ser claro, tal cual, porque vos lo que encontrás con la resolvente, es la raíz, entonces también lo cambias al signo. Muy bien. Sí, es así. Bueno, vamos a seguir. Bueno, este ya lo hicimos. Y ahora viene algo bastante interesante. Son las raíces a partir de la D, la E, la F, creo que hay 3 o 4, que son indeterminaciones donde aparecen raíces. Entonces hay que trabajar pensando en generar una diferencia de cuadrados. No es que la diferencia de cuadrados aparece explícitamente, la tengo que generar yo para poder eliminar la raíz. Entonces vamos a observar un poquitito primero la forma que tiene ese límite, vamos a ver si se indetermina y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Vamos a hacer este y después le doy a alguno de ustedes para que piensen, a ver si sale y lo corregimos. La idea es que vayamos recorriendo la guía y que ustedes puedan ir sacándose las dudas de todas las actividades que están. Límite cuando x tiende a 4, x menos 4 sobre raíz de x menos 2. Reemplazo por 4. 4 menos 4, 0. Tiende a 0. Raíz de 4, 2. Menos 2, 0. Tiende a 0. Entonces, como el numerador y el denominador tienden a 0, se indetermina. Fíjense, en el numerador, así como está un caso de factoreo, no puedo aplicar. En el denominador, con esa raíz ahí menos. Entonces, tengo que buscar una estrategia. ¿Qué estrategia se utiliza en estos casos? Tenemos que multiplicar para generar una diferencia de cuadrados donde aparece la raíz. ¿Cómo se genera la diferencia de cuadrados? O sea, yo tengo, por ejemplo, a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Eso es lo mismo que si tengo a más b por a menos b. Hasta acá estamos todos de acuerdo, lo hicimos varias veces hoy, ¿no? Esto es una diferencia de cuadrados expresada de manera general. Ahí. Quiere decir que si yo quiero generar esta diferencia de cuadrados, lo que tengo que hacer es multiplicar por lo mismo, pero con este signo cambiado. Si yo tengo a más b, voy a tener que multiplicar por a menos b, y si tengo a menos b, voy a tener que multiplicar por a más b. Esa misma estrategia se usaba, no sé si habrán trabajado, cuando racionalizaban denominadores. Sería algo parecido que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Al que tiene la raíz lo vamos a multiplicar por lo mismo, pero con el signo contrario. Si yo tengo raíz de x menos 2, lo voy a multiplicar por raíz de x más 2. ¿Para qué? Para que esa multiplicación me genere la diferencia de cuadrados. Ahora, si yo multiplico el denominador por algo, para mantener la equivalencia al numerador, lo tengo que multiplicar por lo mismo. Ustedes recuerden que lo que yo no quiero hacer es modificar esta expresión. Yo quiero encontrar una expresión equivalente a esta. Entonces, siempre cuando nosotros buscamos fracciones equivalentes con los números también, recuerden que multiplicamos o dividimos por lo mismo, al de arriba y al de abajo, numerador y denominador. Entonces, eso es lo que hice acá. Yo tenía raíz de x menos 2, lo multipliqué por raíz de x más 2. Ahora, si agrego en el denominador raíz de x más 2, en el numerador también voy a agregar raíz de x más 2. Tengo que agregar lo mismo. Esto lo estoy agregando.
Entonces, en realidad, como esto que estoy agregando, es más, lo podría hasta simplificar, la expresión no la estoy modificando. Esto da 1. ¿Qué hago ahora? En el numerador lo dejo como está. Dejo la expresión como está. En el denominador voy a aplicar la diferencia de cuadrados. Si yo tengo raíz de x más 2 por raíz de x menos 2, esto es lo mismo que raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Lo que estoy anotando es esto. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Qué sucede? Lo que logro acá es cancelar la raíz con la potencia. Raíz y potencia, raíz cuadrada y elevar al cuadrado, son operaciones inversas. Entonces las podemos cancelar. Y me queda solo la x. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Qué me queda en el denominador? X menos 4. Casualmente, y por suerte, podemos simplificarlo con el del numerador. Como lo podemos simplificar con el del numerador, solamente me queda esta partecita. Ahora vuelvo a reemplazar por 4, raíz de 4, 2, más 2, 4. Que era lo que nos planteaba como solución. A ver, ¿cómo va? ¿Se entendió algo? ¿No entendieron nada? ¿Se perdieron? Se entendió, profe, pero un ejemplito más no tiene. Lo que pasa es que el ejemplito que venía después era un poquito más complicado y no quería seguir antes de preguntarles si más o menos entendían lo que tenían que hacer. Bueno, ¿qué pasa? Después lo que les planteé en el E, ya está aumentando un poco la apuesta en el E, porque lo que les está planteando es un límite que también si reemplazamos se indeterminan. Acá no lo anoté la verificación, pero si reemplazan acá por 4, 5 más 4, 9, raíz de 9, 3, 3 menos 3, 0. Lo mismo acá. 8 menos 4, 4, raíz de 4, 2, 2 menos 2, 0. Se indetermina. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos raíz tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a tener que multiplicar para lograr la diferencia de cuadrados en ambos. Es un poquito, como verán, más largo. A ver, vamos a ver si encontramos alguno que sea de la guía un poco menos complicado. Pero haría lo mismo que en el anterior, con la excepción de que multiplica 2 veces. Uno por el que utiliza arriba y uno por el que utiliza abajo. Claro. Acá marqué en amarillito mi límite original. Y esto es todo lo que agregué. ¿Qué voy a agregar? A ver, es como bastante fácil de planteárselo. Sí. Una compañera está preguntando algo en esto. A ver, esperen que no los veo. Gracias por avisarme. No me anda el micrófono y me perdí a la mitad. ¿Puedo explicarlo un poco más despacio? ¿O hablé muy rápido? Sí, cómo no. Vamos a explicar un cachito de vuelta el anterior. Y de paso les va a servir para el siguiente. Me quiere cambiar. La idea entonces, siempre que tenemos una raíz, es multiplicar. Algunos lo llaman por el conjugado. Sería por lo mismo, pero cambiándole el signo. ¿A quién? Al que tiene la raíz. El otro no me interesa. Entonces yo, si tengo en el numerador y en el denominador raíz, ahí sí me tengo que fijar en ambos. Me ubico siempre en el que tiene la raíz. Acá este tenía la raíz. Entonces voy a tener que multiplicar por lo mismo, pero cambiando este signo. Acá vamos a poner un más. Entonces, raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. Ahora, si yo estoy agregando algo, multiplicando acá en el denominador, no lo puedo hacer así porque sí. Tengo que agregar en el numerador lo mismo. ¿Para qué? Para que la expresión que me quede sea equivalente a la que tenía. Es más, como les decía recién, esto yo lo podría simplificar porque son 2 expresiones dividiendo. Esto da 1. Lo estoy agregando para generar algo que me permita salvar la indeterminación. Pero recuerden siempre que lo que agrego en un lado lo agrego en el otro. Luego, en el numerador no hago nada. En el denominador, que es donde tengo acá la diferencia de cuadrados, para poder expresar, expreso la diferencia de cuadrados. ¿Y eso de dónde sale? De esto que yo les volví a anotar acá. Si yo tengo a más b por a menos b, esto es una diferencia de cuadrados. Genera una diferencia de cuadrados.
el primer término lo elevo al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Esta expresión es equivalente a esta. Probablemente el otro día el profesor les habrá hecho acá la distributiva para mostrarles que le daba lo mismo. Entonces, si yo tengo esta expresión, lo que hago es el camino contrario. Ir de la multiplicación a la resta. Nosotros hasta ahora en la diferencia de cuadrados lo que hacíamos es ir de la resta a la multiplicación y eso se llama factorizar. Lo que estamos haciendo ahora es el camino contrario. ¿Cómo vamos de la multiplicación a la resta? Bueno, el primer término, que es raíz de x, lo elevo al cuadrado, menos el segundo término, que es 2, elevado al cuadrado. Una vez que llego acá, la raíz y la potencia la cancelo porque es una raíz cuadrada con una potencia elevada al cuadrado y son operaciones inversas. Es como que a la x, si le hago la raíz y le elevo, es como que no le hago nada. Me queda x. Y 2 al cuadrado es 4. Al resolver esa diferencia de cuadrados, me coincide este x menos 4 con este. Entonces solamente me queda esta partecita. Vuelvo a reemplazar. La raíz de 4 es 2. Más 2, 4. Ya salvé la indeterminación de 0 sobre 0. Ahora sí, un poco mejor. A Tamara no le ando el micrófono. Contéstame si querés por el chat. Genial. Sí, profe, igual se entendió. Gracias. De nada. Bueno, seguimos. Acá sirve para qué? Para que ahora ustedes entiendan que en cada uno tienen que agregarlo. ¿Dónde? ¿Dónde aparecen las raíces? Como en los dos, en el numerador y en el denominador me aparecen raíces, tengo que centrarme en agregar a ambos. En el numerador tengo 3 menos raíz de 5 más x. Entonces voy a tener que agregar 3 más raíz de 5 más x. En ambos lados. O sea, a mí me sirve como hacerlo ordenado. Agrego la del numerador arriba y abajo. Y ahora la del denominador. Si tengo 2 menos raíz de 8 más x, multiplico por 2 más raíz de 8 más x. Profe, Sí, o sea que tanto en el numerador como en el denominador yo tengo que agregar la misma fórmula o el mismo término con el signo contrario. claro, porque acá lo que pasaba en el anterior, que te aparecía solamente la raíz acá abajo. Entonces vos, eso que encontrabas, el conjugado, el que tiene el signo contrario, lo agregabas arriba y abajo. Pero lo que te sucede en este ejercicio es que tenés raíces por todos lados. Tenés raíz acá O sea que y solo raíz cuando acá. tengo la raíz. Claro, solo cuando tenés la Está raíz. bien. Como acá tenés la raíz en todos lados, no tenemos más remedio que tratar de agregar ambas raíces para ver qué pasa si puedo simplificar. Ok, Entonces gracias. tengo, de nada, agarramos esta, la agrego arriba y abajo para no olvidarme. Agarramos la del denominador con el signo contrario y la agrego arriba y abajo. Hasta ahora lo único que hice fue agregar. Que agrego todo lo que necesito para después simplificar las raíces. ¿Por qué? Para poder simplificar la raíz del numerador, tengo que generar la diferencia de cuadrados con esta y la del denominador con esta. Entonces sí o sí tengo que agregar todo. Bien. Ahora acá está resuelto. Hice magia. A ver qué pasó. ¿Qué habré agrupado? ¿Qué se les ocurre que agrupe? En el numerador. Vamos a centrarnos en el numerador, en el de arriba. ¿Qué me quedó solito? El 2 más raíz de 8 menos x. Este no pudo hacer nada. Lo copié. Ahora, el de arriba, 3 menos raíz de 5 más x por 3 más raíz de 5 más x. Estos dos los puedo agrupar. Hizo diferencia de cuadrados y el 4 sale del 9 menos 5. Exactamente, pero lo vamos a escribir porque no sé por qué lo pasé directamente. Lo hice mentalmente, pero es como demasiado, me parece. Vamos a copiar todo esto y vamos a agrupar lo que podemos. Entonces habíamos dicho que agrupamos este con este. 3 al cuadrado me da 9. Menos raíz de todo esto al cuadrado. ¿Sí?
Entonces me quedaría 3 al cuadrado, ahí lo tengo que elevar al cuadrado, y raíz de 5 más x elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar con la raíz y el cuadrado que agregue? Se cancelan. Se cancelan. Miren, porque si no inserto cosas, esto es un lío. Vamos a intentarlo. Fíjense cuánto les quedaría al final. Yo cancelo, tengan en cuenta que este menos va a afectar a todo lo que tenía acá dentro de la raíz. Ahí me quedaba 3 al cuadrado y todo esto al cuadrado. Y ahí cierro el otro paréntesis. Ese paréntesis que está ahí no va, chicos. No sé si lo borro, no sé si me deja. Ahí está, sí. Bien, todo esto es la diferencia de cuadrados que ustedes me dijeron recién. Perfectamente la habían armado. 3 al cuadrado menos raíz de 5 más x todo al cuadrado. ¿Qué pasa con esta potencia de esta raíz? Se cancelan. ¿Qué me quedaría entonces? 9 menos ¿quién? Menos. Menos 5 menos x. Perfecto. 9 menos 5 menos x. Porque recuerden que este menos afecta a todo. Quiere decir que en el numerador me queda 9 menos 5, que es 4, menos x. Eso sale de agrupar la parte del numerador. ¿Qué pasa con el denominador? ¿Qué puedo agrupar? Este con este. Chicos, lo acomodo, no los quiero volver locos con el cosito. A ver, vamos pensando el otro término que es bastante parecido. ¿Qué queda, profe? 2 al cuadrado menos raíz cuadrada de 8 menos x al cuadrado. Exactamente. En el denominador me queda 2 al cuadrado menos raíz de 8 menos x al cuadrado. ¿Qué va a pasar con esta potencia y esta raíz? Se van a cancelar. ¿Sí? Esperen que acá me faltó el cuadrado. ¿Cuánto me da 2 al cuadrado? 4. 4. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Menos 8 me va a quedar menos 4. Y el menos menos se va a transformar en más. Entonces me va a quedar menos 4 más x. Esto es lo que yo tenía anotado acá abajo. Quiere decir que una vez que cancelé, me queda 4 menos x y menos x más 4. Pregunta, ¿puedo simplificar ahí, así como está? Este con este, que serían los que pareciera que me quedaron iguales, pero me parece que no. No, no están iguales. No, no son iguales. ¿Qué tienen de diferente? Vamos a intentar identificar qué negativa. tienen. Es negativo, los signos tienen diferentes. Bueno, cuando les sucede este problema, siempre que tienen ese problema, lo que tienen que intentar hacer, si lo que no coinciden son los signos, es sacar factor común menos 1. Es otra estrategia que implementamos para poder simplificar y que nos queden iguales los factores. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque nos damos cuenta que lo único distinto es el signo. Si nos damos cuenta que lo único distinto es el signo, ese signo menos o el menos 1 lo saco como factor común. Entonces, si yo, por ejemplo, en el de abajo, en este, saco el menos 1, ¿qué va a pasar con los signos que me quedan adentro del paréntesis? Van a cambiar. Claro, cambian los signos porque recuerden que un negativo delante del paréntesis me hace cambiar los signos de lo que está dentro. Entonces me queda el 4 positivo y la x negativa. ¿Qué logré? Saqué el negativo, que era el que me estaba molestando, y me quedaron los signos iguales que el de arriba, sacando factor común. Y ahora sí, cancelo. Y acá termina el ejercicio, reemplazo y obtengo la solución. Reemplazo por 4,
hago la cuenta y obtengo el resultado. Complicado, ¿no? Descansamos un rato, ¿quieren un recreo? 10 minutos. Si me dejan Sí, la profe. imagen ahí, profe, por favor. Consulta, profe, ¿puede Sí. subir esto al Classroom o mandarlo por mail para después copiarme si no la tengo que hacer, mostrarme todos los ejercicios y volver a ir copiando? O sea, escuchar la grabación sería tristísimo. Sí, es verdad. Por ahí con el PDF copio el ejercicio, intento hacerlo y después lo chequeo con lo que hicimos en clase. Sí, ahora cuando termina la clase se lo subo. No se hagan Gracias. problema. No, de nada. Lo único que lo que está en la pizarrita, eso no, pero por lo menos lo que hicimos acá, sí. ¿Ahí querías la imagen o más arriba? Sí, pero una pregunta. ¿Ese -1 de dónde salió? Me perdí. Lo saqué yo de factor común. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué lo saqué? ¿Porque tenía ganas de sacarlo? No, porque observamos algo. ¿Qué observamos? Que lo único diferente que tenía con que no me permitía acá era tacharlos, el menos. simplificarlos, Del era el 4. menos. Entonces lo saqué afuera y listo. Fue como una estrategia para simplificar. Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿quieren que cortamos 10 minutitos o prefieren seguir como ustedes quieran? Como estén ustedes, yo no tengo problema. ¿Hacemos 10 minutos? Si quieren, sí, no sé, a mí me da lo mismo, profe. No sé los chicos qué piensan. Bueno, ahí pusieron en el chat, cortamos. Bueno, pero 10 minutitos, no mucho más, así podemos continuar, que queda todavía un par de cositas para trabajar. Son y 20 y 16, más o menos y media, ¿les parece? Volvemos. Bueno. Bueno, profe. ¿Sí? Sí, gracias.